Iniciamos potentes. Ya, entonces ustedes ven ahí, miren. Entonces ustedes observan acá, y acá estamos en el centro de la noche, eso que veían ustedes rosado, pero ahora está en mayor aumento. Para que ubiquen ustedes saben ya cómo es colocado, ¿no? Como si fuera un granuloma, digamos, ¿no? Bueno. Y entonces acá vamos a observar nosotros, miren, acá, como glándulas de formación, ¿ven? Insinúan glándulas. ¿Notan? ¿Ya? Todas estas son células malignas. Y se aprecian como glándulas de formación. Ello significa que es un adenocarcinoma metastásico. Adenocarcinoma metastásico, ¿ya? Puede ser de mama, de estómago, ¿no? Ahí también tiene que ver el cuadro clínico. Si no sabemos, porque a veces se ve primero el carcinoma metastásico y no sabemos el primario. No sabemos. Entonces ahí vienen los marcadores tumorales, el cuadro clínico. Y si no hay ellos, hacemos estudios de inmunohistoquímica. También viene la ecografía, la tomografía, ¿no? ¿Ya? Entonces, a veces, primero se ve el secundario y después se detecta el primario. ¿Ya? De acá observamos células pleomórficas, con mitosis, miren estos núcleos grandes, nucleolos, ¿no? Y glándulas de inflamación. Si yo aquí observara perlas córneas, y no hablando de inflamación, diría que es químico corresponde. Diría que es perlas córneas. Carcinoma. ¿Ah? Carcinoma. Escamoso. Escamoso. Bueno. Escamoso. ¿Y hemos hablado de eso? Escamoso. ¿Y alguna pregunta? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Te gusta? Está so beautiful. ¿Y cuáles son los túbulos imperfectos? ¿Cuál tuvo esos? No, tubo. ¿Dónde dice? Ahí sí. Digo si tubo Acá vamos a ver imperfecto. un tumor en la exposición. Es un tumor frecuente. En el hospital de trabajo viene con frecuencia de exposición, ¿no? Un tumor frecuente. No se parece corazón. Viene de la altura de los astrocitos, ¿no? Ya, estos astrocitos que tienen, junto con las células piramidales, pues se hacen las conexiones, ¿no? Los estímulos, ¿ya? Y entonces nosotros acá vamos a ver, miren, acá hay 4 grados si hablamos de grados de astrocitos, ¿ya? De 1 a 4, lo vamos a ver en teoría también. Miren, y estos puntitos, aquí no vemos son las piramidales. ¿Ven estos puntos? No se notan las prolongaciones dendríticas que tienen estos astrocitos, ¿no? Miren, ¿ya? Hay una proliferación, no se considera mitosis. Pero cualquier tumor benigno o maligno en el cerebro es malo. Pero con las nuevas tecnologías se recuperan. Hay una buena calidad de vida, se da estos pacientes. Es que no es una situación pues de alto grado de malignidad, ¿no? Mientras estos aquí, estos puntitos, son los astrocitos. Con coloración especial deberíamos nosotros las prolongaciones dendríticas que tienen estos, que hacen conexión con las células piramidales para enviar los impulsos a las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Esa es su función. ¿Ven? Este es de bajo grado de malignidad. Hay otros que después no se reconocen los astrocitos. Ahí falta ver las prolongaciones. ¿No le puede meter más un trozo? ¿Sí? Más un bio. No, más claro. Doctor, Sí, dime. ¿y qué tipo de tinción se usaría para ver lo que había dicho? De plata, hay diferentes tipos de prolongaciones. ¿Pero cuál? Pero plata no es para... No, plata no sería. Nos tenemos que acostumbrar a lo de los usuarios, ¿no? Miren acá, mayor aumento, donde se ve mejor la proliferación de estos
Astocitos. Y también menciona pues que hay una par de quistes, ¿no? Quistes, ¿no? Miren, estamos observando ahí un tumor frecuente. ¿Cuál será la zona de clasificación? No sé, mira. Rossini. Ya, entonces, como dice Sofía, hay algunos lugares como forman como quistes, ¿no? Quistes. Acá ustedes ven acá, miren. Acá, están los cositos, ¿no? Yo creo que amor aquí. Acá hay quistes, ¿ven? ¿Ya? ¿Qué es lo que más debemos observar ahí? Calcificación, dice. ¿Ah? Calcificación. Calcificación. Vamos a ver. Eso, esa 40X primero. Sí, ¿Qué cosa O sea, eso es lo que nos va a mostrar. 40. Parecen criptococos. No, ¿qué fue lo que dijo que era? ¿Mm? Ay, ¿qué fue lo que dijo que hizo? Es difícil. Eso sí, la verdad. Ay, Ah, microquistes. ¿micro? ¿O eso quiste? Yo, ustedes saben cómo Bueno, aquí está quiste, microquiste. Muy a Parece la micro. eosina, Parece ¿cómo se llama? ¿Criptococo? Ajá. casi la- Sí. Así estaba en la lámina. Solo que tenían doble capa. Recuerden alumnos que siempre las zonas de calcificación están en el área de necrosis. ¿Ya? Ustedes cuando ustedes ven la calcificación así en la, por ejemplo en la necrosis enzimática, nosotros lo buscamos en el área de necrosis. En la calcificación de los leiomiomas, en la zona de degeneración hialina y necrosis. Siempre ahí está, ustedes buscan la calcificación. ¿Qué se debe pues a una insuficiencia de circulación, de irrigación? Ya, entonces esta zona, de acá, ¿Qué dijo? falta áreas. Si fuera, por eso el concepto es importante, alumno. ¿Me entienden? El concepto es importante. Si esto fuera algo moradito, si lo hubiera, Sobre calcificación. diría área de calcificación. ¿Ya? ¿Entendieron, alumnos? Eso es importante el concepto. Ahora ustedes pueden dibujar para que no se olviden una zona, de esta manera, algo morada, que nos dice área de calcificación. Claro, así es. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que a veces este sistema, van a ver esta lámina, van a ver que está bastante la coloración, hay eosinofilia, digamos, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, la zona morada está en relación pues, con la coloración hematoxilina. ¿Ya? De hematoxilina. ¿De alumnos? Entonces es importante el concepto, pero probablemente no lo veamos, pero sí se puede preguntar. ¿Alguna otra pregunta? En colonia de gérmenes. ¿Alguna otra pregunta? Por la colonia de gérmenes. Los gérmenes, miren, si nosotros vemos acá, vamos a darnos la idea, los bacilos o los cocos. Miren, si yo veo acá este rayito es así, alumnos escuchen, y viese bastantes, son bacterias. Tiene tamaño, ojo, miren. Entonces, colonias de gérmenes, o gérmenes, ¿ya? O bacilos o cocos. ¿Ya? El grupo de, no se ve muy bien, pero podemos nosotros sumar. Si son un grupo de puntos redonditos más pequeños que el núcleo de las células,
¿Ya? Entonces estamos hablando de colonias de bacterias o de gérmenes. Ahora, gérmenes básicamente tenemos dos formas básicas, ¿no? Cocos o bacilos. ¿Ya? Y yo veo, por ejemplo, un grupo así, colonia de gérmenes, en la cual apreciamos abundantes bacilos. Y yo veo así más pequeños que las células, por las células de este tamaño, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos poner chilitos, grupo de cocos, colonias de cocos. ¿Ya? Ojo, el tamaño es importante, porque este puede ser el glóbulo rojo, este puede ser el leucocito, y estos puntitos son los gérmenes, ¿ya? Hay que ver la relación del hematín, leucocito, frente a las colonias de bacterias. Entonces acá yo, por ejemplo, dibujo yo un hematín y este es el leucocito, ¿ya? Y las bacterias ven a ser esto. ¿Ya? ¿Comprendido, alumno? Acá probablemente encuentre, puedo asumir que acá, por ejemplo, hay colonia de cocos, ¿no? ¿Ya? Puede ser. Entonces, es importante, reitero, el concepto. Sobre ahora que van a ustedes a observar en las láminas y si encuentran, por ejemplo, un grupo de puntos de este tamaño en relación a los leucocitos, me van a llamar y yo les voy a ver para comprar. Pero ustedes también lo pueden ya esquematizar, ojo, para que se acuerden a la hora del examen. ¿Alguna otra pregunta? Fibrosis. A ver, Captcha, Presente. Canepa, Presente, doctor. Cartagena, Presente. ¿Ya vimos fibrosis? No. Condor, Choa, Presente. Endocarditis. ¿Cómo se Cuellar, Presente, doctor. llama? El resto de la válvula muestra Dolorio. fibrosis. Ah, no, Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez de la Cruz, no está. Icaño, Presente, doctor. Quijandría, Revilla, Presente, doctor. Taniguchi, Presente. Millo, Llanes, Presente. Helada, no está. Suazo, Sí, ya, no sé. Saludos de los Saludos. sí, Suazo, Presente, profe. A mí no. Yo Sequio, ¿dónde está? ¿Qué puedo hacer? No te solo todo el nombre. Ya tengo. Falta, listo. Ya chequeo. Fíjate. Ya te puse presente. Pero cuando no hay firma de medio asistente. Ya, listo, alumno. Aguanta, voy a calificar. Un granito. Así un granito. Abajo también nuestro granito. No, está en la. Hay un granito abajo. Toca. Es verdad. Bien. La especificaron en el canal. Puedes revisar. Ya veo. Así. Oye, está rojo. ¿Qué es? Es como si te va a salir un granito. Lleva semanas. Sí, está rojo. No sé si es un grano. Parece una picadura un y pelo está encarnado. rojo, pero no hay. No sé si es un pelo encarnado. Está rojito, pero. Ay, me lo quiero sacar. Doctor, no quiero ser un actor. ¿Ya lo cambió? ¿Lo cambió? Yes, of course, me lo leí. ¿Lo cambió? ¿Lo cambió? Sí, yo pregunté por fibrosis. Ya se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? No murió. ¿La fibrosis era? Fibrosis. ¿Fibrosis? Cuando hay aumento de fibrina. ¿Fibrosis era? sí, creo. Mínimo, no sé ponerlo mañana. Alumnos, ¿alguien me puede prestar un lápiz? Mañana se lo ¿Qué te toca a ti?
para el video. Espera. Ah, también te tocó. Oh, No es fácil encontrar. oh, honey. Ah, hijo. Su honey. ¿A ti qué te tocó? No me acuerdo. Pero ni siquiera hemos El segundo punto. La realidad dijiste no, no. Ah, sí. Pero hay que consultar con el doctor. Gaseosa nomás, será. Gaseosa nomás, ¿no? Nada de... Limonada, limonada, limonada. Necesito el doctor, porque no le preguntaron al doctor. Rayada es la delegada. Uy, la, qué bonito. Este video va a subir en YouTube, ¿no? Obviamente, todo lo que grabo se va a YouTube. ¿Se va a YouTube? Sí. La crítica. ¿No nos van a hacer dentro de la universidad? No sale el logo. No se ve algo. Y todavía está con su cuenta Eduardo Llanes. Vamos a continuar con la práctica. Lo que corresponde en esta lámina es gastritis crónica. Como sabemos, la gastritis crónica es una inflamación del estómago, ¿no? Ya que lleva por buen tiempo, más de 15 días, meses, meses. Y uno de los causantes de esta gastritis crónica es justamente el Helicobacter pylori. Lógicamente que aparte de ello, pues, es producida por antiinflamatorios, no los AINES. Bien, entonces, tanto los AINES como el Helicobacter pylori lo que van a provocar es una gastritis crónica. ¿Y cómo nosotros reconocemos a la gastritis crónica? En primer lugar, tenemos que reconocer pues, el órgano, ¿no? Y ustedes están observando ahí un epitelio. Ahí está, mire ese epitelio, este es el epitelio, una sola capa de células, y ustedes ven células cilíndricas. Y células cilíndricas con un citoplasma claro, ya que el epitelio del estómago es un epitelio simple, cilíndrico, secretor, ¿no? Porque sabemos que secreta mucina. Entonces vamos a darle más aumento a esta imagen. Y ahí está, ahí claritos también esas células. Ahí está el epitelio. Este es el epitelio, simple cilíndrico. Todo lo que vemos hacia acá es la mucosa, ¿ya? Y entre epitelio, entre estas células cilíndricas y este que es el epitelio, se encuentra esta zona conocida como lámina propia. Y en la lámina propia nosotros vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo, aparte de vasos sanguíneos, ¿no? Vasos linfáticos, y también vamos a ver en la misma lámina propia glándulas. Ya vamos a ver otra imagen mucho mejor, pero estas son las glándulas gástricas, ¿no? Ustedes recordarán pues que ahí encontramos las células principales, las células parietales, las células neuroendócrinas, las células de cuello, etcétera, etcétera. Acá lo importante es reconocer y observar el infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? Es cierto que si hablamos nosotros de una gastritis crónica, deberíamos observar nosotros células mononucleares, ¿no? Como son los linfocitos, los macrófagos, las células plasmáticas. Pero aparte de estas células mononucleares, también vamos a observar aquí en este caso a los neutrófilos, a los neutrófilos. Entonces, vamos a dar mayor aumento a estas glándulas para reconocer y luego ver el infiltrado inflamatorio. Ahí se ve mucho mejor las glándulas centrales. Estas son las glándulas gástricas. Y luego nosotros vamos a observar, ¿no? Estas células que vemos por acá, ¿no? Que van a ser los linfocitos, células plasmáticas, y también vamos a ver neutrófilos.
lógicamente, para poder nosotros diagnosticar y decir que esta es una gastritis crónica producida por un Helicobacter pylori, tenemos que evitar a este Helicobacter, ¿no? Que sabemos que es un bacilo gram negativo, y si es gram negativo lo vamos a ver prácticamente de forma alargada, de una coloración rosada, ¿no? Y en forma de espiral o curvo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la luz de la glándula, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, observen, miren, cuando nosotros tenemos el epitelio indemne, como vemos acá, y tenemos el infiltrado inflamatorio, es una gastritis. Si yo tuviera aquí, si hubiera perdido parte del epitelio, y por acá podría haber una hemorragia, ¿no? Hematíes, entonces hablaría yo de úlcera, que también es otra enfermedad producida por el Helicobacter pylori. Pero aquí, entonces, este aspecto microscópico que vemos del epitelio que está conservado es una gastritis, conjuntamente con el infiltrado inflamatorio, ¿no? Y las glándulas gástricas, lógicamente, vuelvo a repetir, tenemos que encontrar en la luz de las glándulas al bacilo, el Helicobacter pylori. Ya, entonces, ya reconocieron las glándulas, vamos a darle más o menos, inclusive. Wow. Estas negritas son glándulas gástricas, ¿no? Son células mucosas, células cilíndricas mucosas que contienen mucina, la luz. Y aquí ya podemos ver nosotros algunos bacilos, miren, alargaditos, rosaditos que vemos aquí, y acá también, y acá en esta zona, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la presencia del Helicobacter. Bueno, luego, aparte de ello, tenemos que ver pues, las células que ya habíamos comentado. Vemos, por ejemplo, aquí, ¿quién no conoce esta célula? ¿Cómo se llama esta célula? ¿Qué estoy señalando aquí? Miren, es una célula con un núcleo redondo, casi no tiene citoplasma. ¿Qué célula es? Linfocito. El de acá, miren, solamente el núcleo veo aquí. Un núcleo bien oscuro basófilo. Acá, a ver, este es un núcleo bien oscuro basófilo, redondito, que casi no veo citoplasma, entonces eso es un linfocito. Luego observo yo aquí, busco y veo esta célula. Esta célula que vemos nosotros que el núcleo es prácticamente segmentado, o así como vemos aquí. Ahí está bien clarito. Es un núcleo que tiene dos segmentos, ¿no? Entonces, esta célula y esta célula vienen a ser la presencia de neutrófilos. Luego, observo esta célula que ven aquí. Miren, aquí tiene un núcleo basófilo excéntrico. Ustedes pueden observar al costadito hay un citoplasma rosado, acidófilo. Entonces, esta es una célula plasmática. Ahí está, bien clarito. No puedo confundirme con un linfocito, porque ya hemos dicho que el linfocito es como que estamos acá. Ese. Solamente el núcleo basófilo hipercromático, no hay citoplasma, prácticamente no se ve. Célula plasmática, nuevamente señalamos acá, núcleo siempre a un lado, y el citoplasma acidófilo, neutrófilo segmentado, ahí está el neutrófilo, miren acá también hay otro, ¿no? Tenemos sus núcleos, ¿no? Segmentados. También se dice que podemos encontrar eosinófilos, ¿no? Pero si buscamos nosotros en todas estas células, no lo encontramos. Bueno, vamos a cambiar de campo, vamos a irnos a otro campo y lo encontramos por acá en esta zona. Nuevamente nos encontramos las glándulas gástricas que ustedes ya conocen, encontramos el infiltrado inflamatorio mixto,
¿Ya? Entonces, vemos, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué célula es este que está aquí? Linfocito. Linfocito, está bien clarito que es un linfocito. Solamente estamos señalando que tiene un solo núcleo. ¿Ya? Luego vemos acá esta otra célula que tiene un núcleo redondo pero está excéntrico, y miren, acá está el citoplasma rojizo o citoplasma acidófilo. Entonces, ¿esto qué sería? Célula plasmática. Una célula plasmática, lógico, porque el núcleo ustedes no ven que tiene la forma de segmento no, se puede ser segmentado, como el segmento, ¿no? Para que sea neutrófico. Y luego buscamos el núcleo, y no veo una célula en donde podamos encontrar un núcleo, pues, bilobulado, ¿no? Bien, entonces ya reconocieron el epitelio, ya saben que es estómago, ya vieron que el epitelio está indemne, no se ha dañado, ya vieron, miren el tipo de epitelio, miren cómo es el epitelio característico de las células cilíndricas secretoras del estómago. Miren su citoplasma, claro, porque está claro porque tiene mucina, son secretores de mucina. Aquí sus glándulas gástricas, su infiltrado inflamatorio, ¿no? Las células que ya hemos mencionado, y vamos a buscar a ver más habitual. ¿Cuál será el epitelio dañado con hemorragia, no? Sí. Ahí voy. Úlcera. Por ejemplo, yo no les podría decir que este es el incoante, ¿cierto? Porque miren, este es algo redondo, esto no tiene ni forma de vacilo. Vamos a ver nosotros marcar lógicamente un vacilo, ¿no? Alargado, esto no es lo que está. ¿Y ellos solamente son glándulas gástricas propias o tienen algún nombre? Glándulas fúngicas, ¿no? Glándulas gástricas, lógicamente, dependiendo de dónde quede todo el estómago. Y si vemos que es del antro, o del píloro, antro pilórica, si es del fungo, glándulas fúngicas, ¿no? Todo este es el infiltrado inflamatorio, ya ustedes reconocen varios linfocitos, buena célula plasmática. Siempre busquemos en la luz de la glándula. Por ejemplo, aquí, ¿Alguna lámina se mueve o yo estoy mirando no mal? está, En otra parte. Parece que dos bolitas tiene que ser estuvieron alargado, ¿no? Ahí el cuarto también. Es el corte. falta después. Ahí puedes meter más zoom. Ahí está. 1, 2, 3. Más suya no hay. Ese es el 400. Las tiritas de medias no. Ajá, 3. 3 así. Ahí está, esto, se nota. Si yo señalo acá, lógicamente es diferente, ¿no? Acá no hay. Pero aquí sí. Esta es la glándula. Esta es la glándula, esta es la luz, y ahí está el linfocito. El que está en medio, ¿no, doctor? Sí, lo que está en la luz. Ahí, está. eso. Ah, Es ya. 3. Son 3. Bien, entonces es lógicamente es una lámina fácil, ¿no? Porque
para reconocer el estómago, lo reconocemos fácilmente, reconocemos su lámina propia, su glándula, las glándulas gástricas, la lámina propia, todo el tejido conectivo laxo, el sistema inflamatorio listo, la presencia de glicoácido. Entonces creo que es demasiado fácil también. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, que es adenocarcinoma irritante de colon. No vamos a darle interés. Doctor, Sí. no vamos a ver lo de la lámina del cerebro, astrocitoma. Hemos visto cuando Ya hemos visto. Endocarditis. Ya los vimos. lo que no hemos visto es endocarditis bacteriana. ¿Y qué fue el COVID? Sí, primero hicimos Y yo creí que el doctor está hablando Todos de ustedes recordarán el logotipo, no ya lo dijimos. el corazón, el doctor habló acerca de células del corazón. Primero hicimos el astrocitoma, los Pero si nos microquistes. ha mostrado colonia de gérmenes. Ajá. Colonia de gérmenes Lo nos que mostró. no, la lámina que no encuentran Sí, pero acá luego de es esto la de pasamos a la colitis crónica, ¿no? De la vascularidad, eso no encuentro. O sea, hay dos láminas que se les deben. Endocarditis visto todavía el bacteriana cerebro. y colicitis Hemos visto, crónica. Jacqueline, entonces no es confundido el doctor. Hemos visto astrocitoma, no endocarditis bacteriana. Porque el doctor nos mostró colonias de gérmenes. Sí, habíamos visto ya dos láminas. Ves que primero, en Creo vez que el de. otro pasó rápido, ¿no? Es que primero vimos la lámina 5 de astrocitoma, terminó y pasamos a la Sí, endocarditis. porque yo recuerdo que... ¿En qué momento pasó el cerebro? ¿Ah? Justo cuando preguntas, lo de colonia de gérmenes ya había cambiado. De colonia de gérmenes cambió. Sí, cuando preguntas Porque colonia ya de vimos gérmenes. endocarditis. Estoy confundido. Primero Cristo, todas las láminas, y abajo está la lámina de semana 1. Pero le dijimos que no presentara la semana 1. Ah, esto. Esto creo Ajá. que es de Claro, astrocitoma. porque yo tengo todas las láminas juntas, pues las guardo ahí. Y el doctor dice que no. Esos son los microquistes que habló. Por eso, primerito estábamos en lo que dijiste tú. Cuando vimos lo de los microquistes, ¿te acuerdas que te pregunté? Y Entonces ya sí luego pasó. Entonces sí pasó. Pero al revés. Ajá, al revés. Solo 4. No hay endocarditis. Solo ha mostrado 4. Pero la colonia de Pero ha gérmenes. mostrado Pero colonia de mostró gérmenes. colonia de No, es que gérmenes. no le preguntaste. Pero dijo, Lo bueno, doctor. relacionó a eso. ¿Sí? Solo Estoy hay 4. confundido, doctor. No tiene colonia de gérmenes ahí. ¿What? No, ya hay bacteriana, hay que hacer los 4. Igual que la semana 6. Hay que ver entonces la lámina ya. Endocarditis no. Dos láminas no hay. Ay, ya, doctor, gracias. Estas son 9, pero dos no hay. Vesícula y Microquistes se había. En lo que vimos de cerebro. la otra semana no va a tener. La otra semana del examen, creo. Ah, examen. Sí, sí. Para la próxima. El próximo ciclo lo que se Sí. No, Controlamos. ¿qué tal? ¿Usted qué opina? Claro, ¿ves? que le gustó. Nosotros mostró colonia de gérmenes. Ahí con mi alumno, ¿eh? Están preocupados que no hay dos láminas. Están Ah, preocupados. después. Pero es una preocupación. Es que le gusta patología, se va a quedar. ¿Qué no van a tener? Esto con el alumno del delegado de Superior de San Luis. Me lograba por los años. Quería que le enseñe. Conseguía ser verídica. De rodar, de rodar. Por favor, sale. Pero lo que quiere es que es tan importantísimo que Pero no se había templado. yo sea médico y Lo vi entienda sacado, las lo vi enfermedades. Quería seguir aprendiendo. Y tenía que ver su nota, pues, pero al final abandonó. De repente quería ser patólogo. Abandonó y se quedó. Y era un buen alumno. El delegado era un buen alumno.
Se jaló. Ya, Pero podía ser. no, pero no olviden que es bastante voluntad. Pero de nuevo, repitió que se lo repitió. Esta vez te quito Sí, se Y pasa. ahí llega un punto en que quieres estar Continuamos. Esta es la otra lámina que vamos a observar. Viene a ser el adenocarcinoma. Ratito, déjame concentrar porque después me pierdo en la sangre. Ok. Cuando hablamos de adenocarcinoma, estamos hablando pues de un cáncer de glándulas, ¿no? Adenoglándulas. Entonces, nosotros vemos acá la luz del adenocarcinoma de colon. Luego, tenemos que reconocer el epitelio, las características histológicas para decir que esto es colon, que esto no es estómago, que esto no es intestino delgado, ¿no? Porque tiene su diferencia. Entonces, vemos nosotros que el epitelio del colon es todo esto, es un epitelio simple cilíndrico, es un epitelio que se vagina, se va hacia arriba, luego se invagina, otra vez se vagina, se invagina. Pero como ven ustedes, estos epitelios están juntos. No es como el intestino delgado que tenía vellosidades intestinales y el intestino delgado tenía pocas células caliciformes. Aquí este es el epitelio y estas son las células. Una gran cantidad de células caliciformes, estas células blancas, ¿no? Una gran cantidad de células caliciformes. Entonces es un epitelio simple cilíndrico. Entonces se dice pues que en el adenocarcinoma vamos a encontrarnos nosotros células tumorales, masas tumorales, que vamos a observarlo en la lámina propia, lo vamos a observar en la capa muscular y también vamos a ver que se puede encontrar hasta en la serosa. De ahí el nombre de infiltrante, porque se infiltra hasta la serosa, ¿verdad? Entonces voy a pasar hasta la serosa. Observen ustedes, vamos a ver las masas tumorales. Esas son las glándulas de Lederquist, todo esto es la mucosa del colon. Aquí, hasta aquí termina la mucosa. ¿Ya? Este de aquí viene a ser, se acordarán, la mucosae, ¿ya? Pero las células tumorales abarcan hasta se infiltran, mejor dicho, hasta la submucosa, miren, están son las masas tumorales, ya le vamos a dar mayor aumento para que vean las características de cada una de sus células. Y seguimos avanzando. Y miren, esas son las masas de tumor que lo estamos viendo en colon. Está bien característico, bien clarito. ¿Ya? Seguimos avanzando. Observen, continúan las tumoraciones, como dice la masa tumoral. Seguimos avanzando hacia la serosa. Ya estamos en la capa muscular, ha infiltrado hasta el músculo. Seguimos, sigue el músculo. Ahí también estas son las fibras musculares lisas. Seguimos avanzando. Y vamos a llegar hasta la serosa. Todo esto es la serosa. Todo esto aquí es la serosa. Es el tejido adiposo de la serosa. Todo esto es la serosa. Y acá viene la capa muscular, se acordarán, circular interna, longitudinal interna. Y acá está una masa tumoral, miren, en el músculo, ¿no? Aquí en la circular interna. Entonces, de acuerdo a lo que dice su guía,
vamos a encontrar masas tumorales que van a infiltrar, la submucosa creo que no dicen, pero van a infiltrar la capa muscular y puede llegar inclusive hasta la serosa. Masas tumorales de forma glandular, como estamos viendo aquí, de forma glandular. Pero también podemos ver otras células anaplásicas, ¿no? Otras células anaplásicas que no forman glándulas. Se dice que un tumor es más maligno cuando menos glándulas tiene. Si vemos nosotros un tumor o un cáncer, va a ser indiferenciado cuando tiene menos de 50 glándulas, ¿no? Se dice que es moderadamente indiferenciado cuando tiene de 50 hasta 95 glándulas. Y se dice bien diferenciado cuando tiene de 95 a 100, ¿no? Entonces, si tiene pocas glándulas, es indiferenciado, bien indiferenciado, cuando tiene pocas glándulas. Entonces aquí estamos viendo que tiene regular cantidad de glándulas, por lo tanto, decimos pues que tiene regular cantidad de glándulas, entonces decimos que es moderadamente indiferenciado. Pero decimos que es infiltrante cuando abarca, ¿no?, lo que son las otras capas. Estas glándulas, ¿dónde las debemos encontrar? Las debemos encontrar en la mucosa normalmente, pero con sus células normales. Pero estas células, ¿no?, prácticamente se han malinizado, las células glandulares, y luego estas han infiltrado, ¿no?, la submucosa, la muscular, e inclusive puede infiltrar hasta la serosa. Pero, como vuelvo a repetir, de acuerdo a lo que dice su guía, podemos encontrar otro tipo de células, ya que no forman glándulas, pero sí son células anaplásicas, ¿no?, pero células tumorales también. ¿No era mientras más anaplásico, más maligno? Sí, es lo que digo. Y entonces, a mayor número de glándulas, ¿cómo lo puedo decir? ¿Sería más maligno? No, Sería a mayor número de maligno. menos maligno. Menos maligno o maligno. Del 90 al 95% pues puede ser pobremente indiferenciado de 95 a 100 glándulas. Moderadamente indiferenciado de 50 hasta 95 glándulas. Y bien indiferenciado menos de 50 glándulas. Por eso le decía que, bueno, al menos estos están formando glándulas, pero existen otras células, como vemos aquí por ejemplo, que no forman glándulas, sino más bien son células anaplásicas, como dice su guía, ¿no? Y estas células anaplásicas pues son células que ya tienen una mitosis aberrante, núcleos prominentes, etc., ¿no? Pero estas son las masas tumorales o células tumorales que forman glándulas. Y también, ya que estamos viendo aquí, estamos observando aquí esta es una masa tumoral glandular, acá también, y aquí vemos una reacción de fibras colágenas, de músculo, todo este es el estroma, y decimos una reacción o engrosamiento estromal. Y a este engrosamiento, ¿no?, y reacción de este estroma se llama desmoplasia. Desmoplasia, es lo que dice con su guía. Desmoplasia. Entonces, esto es desmoplasia, ¿verdad? Entonces, observen cómo estará un colon, cómo estará su pared del colon, si estamos viendo que hay proliferación de glándulas tumorales, si estamos viendo que hay desmoplasia, ¿cómo estará esa pared del colon? Como dice su guía, estará engrosada.
Entonces la pared del colon está engrosada, ¿no? Y vuelvo a repetir, encontramos prácticamente dos tipos de células tumorales, por decir, unas formando glándulas y otras solas, ¿no? Anaplásticas. Entonces, vamos a ver si encontramos por aquí alguna de ellas. Por ejemplo, esta célula que vemos acá, ¿no? Vemos núcleos hipercromáticos, todo. Estas son células tumorales ya anaplásticas. Pero sin embargo, estas que vemos acá son las que están formando glándulas. Y ya saben ustedes, reacción estromal. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué fibras son estas que están acá más rojitas y qué fibras son estas que están más rosadas? Son diferentes, ¿sí o no? ¿Qué fibras son las que estoy señalando aquí y qué fibras son las que vemos acá? Son diferentes color. Las fibras colágena las más rosadas. ¿Cuáles son fibras colágenas? Las más rosaditas. Las más rosadas, fibras colágenas, y las que se tiñen más son las fibras musculares lisas. Fibras musculares. Entonces, relativamente fácil para ustedes esta lámina. Lo primero que hacen es que hacen reconocer el órgano. Lo reconocieron ustedes el órgano observando el epitelio, este es el músculo. ¿El rosado qué era? ¿El fuerte? ¿Fibras colágenas? El fuerte es fibras musculares. El rosado, y ahorita que es rosado, fibras colágenas. 8. 4, 5, 6, 7, 8. Sí, creo mejor. Pero las 6, ¿No? 6 no hay láminas. 9, ¿no? Son 9. 8 ¿Qué A, dice, qué dice sílabus también? hasta la 8 va bien. Fibras musculares Entonces, ya, ustedes ven esta imagen, ya saben que es el periciclo cilíndrico y miren estas células caliciformes, incontables. Entonces, ¿qué están viendo? Esto no tiene el estómago, esto no tiene el duodeno, ni yeyuno, ni ilio. Esto tiene el intestino grueso, que es el colon. Ya hace que esto es colon. Luego, ustedes avanzan. Y por ahí van a encontrar unas glándulas, esa glándula, y ya saben qué glándulas son, glándulas de Lieberkühn, ¿no? Glándulas de Lieberkühn. Aquí en las glándulas de Lieberkühn, miren, ya yo estoy viendo estas células que están bien teñidas, núcleos bien hipercromáticos, bien moraditos. Acá miren, núcleos más grandes. Entonces ya estoy viendo que estas células están marginizadas, marginizándose. Y estas mismas células tumorales pues infiltran. Ahí está, todo es la mucosa, está infiltrando, ¿no? Ya van a ver ustedes vasos congestivos, pueden ver vasos trombóticos, ¿no? Eso es prácticamente algo no tan importante para el diagnóstico. Y luego ven, pues miren estas estructuras aberrantes, ¿no? Son glándulas aberrantes, no son glándulas normales. Y no solamente ven una, ven varias, ven como más del tumor. Ya, entonces, adenocarcinoma, donde lo encontramos ya está en la submucosa. Ustedes avanzan hasta la capa muscular, también encuentran lo mismo, adenocarcinoma infiltrante. Ya saben que es colon por el órgano que ustedes reconocieron, adenocarcinoma infiltrante de colon. Características histopatológicas, ya saben, pues masas tumorales, pues pueden formar glándulas, ya saben, desmoplasia, que es la proliferación, ¿no?, del estroma. Y bueno, ya por ahí pueden ver ustedes algunas células anaplásticas
solas, ¿no? Así que forman branquias. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya están listos para diagnosticar una delimitación Solo por el día, mañana estudiamos todo y vamos a y acá hay algo importantísimo, ¿no? Algo importante, que es el reconocimiento de las estructuras biológicas. Eso no hay. Eso no hay. Bien, ahora vamos a observar, vamos a ver adenocarcinoma de páncreas. Tampoco el coles. ¿Cuál es el título ahí? Bien, también entonces ese órgano, y también ustedes ya reconocen el órgano, ¿no? Por las características histológicas que tiene este órgano. Este órgano es el páncreas. Saben que el páncreas es una glándula lista y que está constituido por una función exocrina y una función endocrina. Saben ustedes que la glándula del páncreas está constituida por lóbulos, ¿no? Lóbulos, y que en los espacios interlobulares encontramos nosotros conductos. Sabemos que el parénquima que vemos acá, todo este es el parénquima pancreático, va a estar constituido por gran cantidad de acinos, ¿no? Los acinos son los adenómeros. Ustedes recordarán que una glándula tiene dos partes, ¿no? La porción secretora, que son los acinos, y la porción conductora, que son los conductos. Y la porción secretora, que son los acinos, son los que tienen la función de secretar sustancias. Y ustedes recordarán también que cada uno de estos acinos van a estar constituidos por dos tipos de células, ¿no? Una son las células, ¿recuerdan? No se acuerdan. Las betas. Estamos hablando de la función exocrina. Ya le he puesto al gran momento para que vean los acinos. Miren, este de aquí es un acino típico. Este es un acino típico.
Estos son los núcleos de las células. Estas células se llaman células acinales. Células acinales. Y aquí en el centro hay unas células pequeñitas que se llaman células centroacinales. Estas células pues tienen la función isocrina. Son las que secretan simógeno, ustedes lo han visto en bioquímica, ¿no? También en fisiología, que secretan el tricinógeno, el quinotricinógeno, la proelactasa, la procarbosis de triazado, carbosis de triazale, todo eso seguro se lo he dicho. La parte de secretar la lipasa. La lipasa. Bien, entonces esos son los acinocerosos. Ahora, también pues, como decía su compañero, que me va a decir células beta, también vamos a encontrar, están en el páncreas, ¿no? La función endocrina que está a cargo de los islotes de Langerhans, los islotes de Langerhans, y que tenían las células A que producían glucagón, la célula beta que producía insulina, la célula beta que producía somatostatina y la célula PP que por el efecto pancreático también producía la misma. Entonces, esa es la función endocrina. Pero en este adenocarcinoma de páncreas también se le llama adenocarcinoma ductal, porque las células cancerígenas las vamos a encontrar en el epitelio de los conductos. Entonces aquí todavía no hay conducto, acá le estoy diciendo recordar yo, ¿no? La histología normal en cuanto al parénquima pancreático. Entonces acá yo les presento a dos islotes de Langerhans. Ahí está, miren, todo esto que vemos aquí son los islotes de Langerhans, ¿no? En donde vemos nosotros que las células beta son las que se ven en mayor cantidad, pero lógicamente aquí no lo podemos reconocer porque necesitamos una coloración especial. Pero si conozcan ustedes y vean que estos son los islotes de Langerhans, los que tienen una función endocrina. Y lo que ven al costado que ya hemos dicho, ¿no? Hemos dicho, son los acinos pancreáticos que tienen una función exocrina. Bien, entonces ahora vamos a buscar nosotros el espacio que hay entre lóbulo y lóbulo para poder encontrar los conductos. Entonces, regresan a mi monumento.
el adenocarcinoma del páncreas, vuelvo a repetir, ¿no? Se le denomina adenocarcinoma ductal, porque prácticamente el 95% de los adenocarcinomas son ductales, son del conducto, ¿no? No son, acá también los acinos, no provienen de los acinos, sino de los conductos. Entonces, sabemos nosotros que los conductos son así redondos, ¿no? Pero en este caso, en el adenocarcinoma de páncreas, tal como dice su guía también, van a formar las células tumorales glándulas, así como esta glándula. Esto no es normal que encontremos nosotros en el páncreas. En el páncreas sí encontramos conductos, como vemos aquí, pero no vemos glándulas. Y como dice también la guía, glándulas atípicas, glándulas irregulares, glándulas de diferente tamaño y diferente forma, ¿no? Entonces, ya ustedes reconocieron los acinos, ya saben que es páncreas, ya vieron el Langerhans, ya están viendo acá conductos, y aquí están viendo estas glándulas, que no es normal. Esto de aquí es el estroma, este es el espacio que hay entre un lóbulo y otro lóbulo, ¿no? Como vuelvo a repetir, esto debe ser conducto y no glándula. Entonces son glándulas irregulares atípicas. Eso forman las células tumorales. Y también dice su guía, que estas células tumorales también se infiltran en el tejido fibroso, también se infiltran, ¿no? Parte del tejido fibroso. Pero, lógicamente, el cáncer es un carcinoma, pues se llama carcinoma pancreático ductal, adenocarcinoma pancreático ductal. Bien, cuando nosotros vemos que se inicia un adenocarcinoma de páncreas, se inicia con una lesión precancerosa, ¿no? Así como, por ejemplo, carcinoma de cuello uterino, que habían pues ni 1, ni 2, ni 3, las displasias que eran precancerosas. Acá también, en el caso del adenocarcinoma de páncreas, también se inicia a través de una lesión precancerosa. Y se dice que las células tumorales, cuando se encuentran dentro de la luz de una glándula, ¿no? Aquí no hay, pero si acá hubieran unas células tumorales dentro de la luz, no hubieran estas glándulas, nada, solamente el conducto con unas células tumorales dentro, a eso se le llama PAN-IN. PAN-IN. Y PAN-IN es neoplasia intraepitelial pancreática. Y cuando estas células tumorales se salen de la luz del conducto y ya forman el epitelio de acá de la glándula, como vemos aquí, entonces aquí ya se denomina adenocarcinoma pancreático. Entonces, toda adenocarcinoma empieza por el PAN-IN, ¿no? PAN-IN. PAN-IN. Y neoplasia intraepitelial. PAN, pancreática. Neoplasia intraepitelial pancreática. Así empieza el adenocarcinoma de páncreas. Luego, vuelvo a repetir ya, una vez que ese es cuando la célula tumoral está dentro de la luz del conducto. Pero cuando estas células salen hacia afuera, formando ya el epitelio o por fuera inclusive, ¿no? Entonces ya es un adenocarcinoma, no es un adenocarcinoma de páncreas. Bien, entonces creo que ya, también hay desmoplasia, ¿no? Hay una proliferación del estroma, engrosamiento del estroma, también hay desmoplasia. También nos dice su guía que estas células son mucinosas. Miren, ahí está el citoplasma claro. Están las células con citoplasma claro, que secretan mucina. Eso dice también su guía, secretan mucina. Y la guía nos dice también que secretan mucina a la luz y también secretan mucina hacia el estómago. Entonces, ahí
está la característica típica de un adenocarcinoma pancreático. Entonces, hemos reconocido el páncreas a través del páncreas endocrino, hemos visto los islotes de Langerhans, hemos visto los conductos, hemos visto también el estroma y estamos viendo las glándulas, ¿no? Irregulares, atípicas, glándulas neoplásicas. Podemos buscar otras más, pero esa es la más típica que ustedes pueden buscar y van a encontrar más glándulas. También podrán encontrar ustedes por ahí vasos, ¿no? Trombóticos, vasos congestivos, etc. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, ya pueden pedir láminas y pueden